O sea, básicamente el Bluetooth es un medio de transmisión de radiofrecuencia. Acuérdense ustedes que hay diferentes tipos de radiofrecuencias. O sea, dice, bueno, ¿y por qué se llama Bluetooth? O sea, ¿por qué? O sea, la pregunta es esta, ¿por qué una radiofrecuencia como cualquier otra, como la de la televisión o la del radio, se le da una categoría aparte? Bueno, pues porque tiene unas ciertas características de codificador de información, este, bueno, lo vamos a ver ahorita, ¿no? Para que entiendas cómo se codifica la señal. Y una cierta frecuencia, o sea, tiene un espectro. El espectro es un rango de frecuencias, o sea, desde esta frecuencia hasta esta frecuencia, ese es un espectro. Entonces, por decir el espectro de AM, ¿alguien se acuerda cuál es el espectro de frecuencias de AM? O sea, cuál es el ancho de banda del AM? ¿En qué frecuencia empieza la amplitud modulada? ¿Se acuerdan? ¿Puede decirlo? Bueno, empieza en 540 kilohertz y termina en 1500 kilohertz aproximadamente. Entonces el espectro, ese ancho de banda de 540 a 1500, aproximadamente 1000 kilohertz, un poquito menos, es lo que se conoce como un espectro de radiofrecuencias de AM. Y FM, pues también tiene otra serie de frecuencias que se utilizan, que va desde el 88 MHz hasta el 108 MHz. Pero no tiene por qué ser así. O sea, lo que te quiero decir es que esas frecuencias fueron asignadas al azar. Tú puedes utilizar cualquier frecuencia para transmitir, pero acuérdate que, bueno, no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Las frecuencias llegan más lejos o menos lejos según su frecuencia y su potencia. O sea, una frecuencia más alta necesita que le agregues mucha energía para que llegue más lejos. Por ejemplo, las estaciones de FM, cuando vas sintonizando los radios de FM y vas en el carro y vas saliendo de la ciudad de Monterrey, se te acaban. O sea, sales de Monterrey y las dejaste de escuchar, o sea, unos cuantos kilómetros más adelante y ya no se escucha. Entonces te ponen ahí un radio AM. Entonces déjame cambiarme a la banda de AM. Y en AM puedes seguir escuchando el radio porque llega más lejos, sobre todo en la noche, con la temperatura y algunos efectos ahí físicos de la ionosfera, en la atmósfera de la Tierra. Puede llegar más lejos una señal de AM, ¿no? Entonces vemos que si las señales de FM están dadas en megahertz y las señales de AM están dadas en kilohertz, ¿cuál tiene la frecuencia más alta, AM o FM? Hola, El FM. el FM tiene una frecuencia más alta. Entonces, a frecuencias más altas, menos distancia abarcada. Entonces, decíamos, ¿por qué no se ha implementado o cuáles han sido los problemas que han tenido para implementar el 5G en los celulares? Que a más datos tengo que transmitir más frecuencia, o sea, a más ancho de banda tengo que transmitir más alta frecuencia. Entonces, o sea, para darte más datos, o sea, más rápido, pues tiene que ser más frecuencia. Y esa frecuencia, el problema es que cuando ya incrementas mucho, mucho, mucho la frecuencia, empieza a cortarse la distancia a la que puede llegar la señal. Y ya 5G, pues ya, por ejemplo, cuando empezábamos la telefonía inalámbrica, si ustedes se acuerdan allá, pues estaban muy chiquitos, a lo mejor no habían nacido. Había una antena de allá a las 500, ¿no? No había cobertura, eso sí, no había cobertura en todo el país, pero no se necesitaban tantas antenas para poder comunicarte con la 2G y la 3G, eran menos antenas. Y conforme pasaron a la 4G, entonces ya tenías que tener antenas más cercanas una de la otra, y ya tienes la ciudad llena de antenas de telefonía de celular. Pero
cuando pasas al 5G, pues está pidiendo que aproximadamente cada cuadra, cada manzana de la ciudad tenga su propia antena. Entonces, los chinos lo que han hecho para implementar el 5G es que convirtieron cada aparato que se utiliza en una nueva antena, o sea, tú puedes transmitir y recibir. Entonces, como hay muchos celulares, pues entonces se forma una red donde se están pasando datos unos a otros constantemente, ¿no? Porque pues el poner antenas en todos lados, pues eso dificulta mucho la comunicación, ¿no? O sea, es muy difícil, es muy difícil. Físicamente es una labor titánica, ¿no? Imagínate cuántas cuadras hay en Monterrey y vas a tener que poner una antena en cada cuadra, o sea, es increíble, o sea, la cantidad de antenas que se necesitan. Y luego vienen otras cuestiones, ¿no? También de salud, porque acuérdate que a más altas frecuencias también más interferencias con el organismo biológico. O sea, me refiero a que hay más cáncer. Por ejemplo, la radiación X, que es muy alta frecuencia, si te toman muchas radiografías muy seguido, imagínate, sin protección, entonces usar una protección de plomo, pues podrías desarrollar un cáncer por la cantidad de radiografías que te han tomado, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esas tecnologías pues, también no solamente tienen un límite o sea, no creo yo, no me imagino que exista un 6G. Entonces otra vez volvemos al punto de los límites del crecimiento, ¿no? O sea, la electrónica, ¿por qué nunca salimos del microcontrolador Pentium? Porque llegamos a un momento en que estaba tan integrada la electrónica, que ya no era posible seguir integrando más. Entonces la solución que encontraron los que desarrollan sistemas era poner dos Pentiums, dos procesadores juntos en la computadora, y luego tres, y luego cuatro, y así fue. Hasta ahorita también, y le ponen nombres bien raros a los microcontroladores, siguen siendo Pentium. No hemos podido pasar al 686. O sea, Pentium significa que la generación de ese procesador es 586. Mira, vamos a hacer años. Cuando yo estaba en la facultad, las primeras computadoras que vi, que no tenían acceso no había internet, era una época en que no existía el internet, y que no existía la multimedia, o sea, no existía algo así como transmisión de datos y videos en la computadora, era un microcontrolador 286, o sea, 286. Luego vino una generación, la primera, que se le pudieron poner bocinitas y poner un DVD, no un DVD, era un CD, no era DVD, todavía no existía el formato DVD, mucho menos el Blu-ray. Le podía poner un CD para que pasara la información, era el 386, pero ya del 386 te estoy hablando que eran los 90, 1990, más o menos como en el 93, 94 salió. Aquí llegó a Monterrey como hasta el 95. Y después salió el 486 como en el 97. Así que se hizo popular. 96, 97 más o menos. Y luego ya vino el Pentium. Este, y ahí nos quedamos. En el año 98 más o menos salió el Pentium. Pero fíjate nada más del 92 al 98, fueron 6 años, sí. 286, 386, 486, 586, todos muy seguidos. De pronto, pum, nos quedamos en 586, ya no hubo cambio, porque llegamos al límite de crecimiento, ya no puedes seguir escalando más la tecnología, porque se te va a caer el sistema. O sea, ya no funciona, ya a más alta integración tampoco funciona. Entonces, lo mismo pasa con estos sistemas de comunicación, tienen sus límites. Y luego sacan otras opciones, ¿no? O sea, bueno, no ha pasado, bueno, en el caso de la solución que le dieron las computadoras era ponerle más microcontroladores. Pero en el caso del Wi-Fi, pues el poner los celulares como nuevas antenas, ¿no?
pero no sé qué soluciones les vayan a dar, por ejemplo, para el 686. No sé si existe algo así como el 686 en el futuro, no me lo imagino, no me lo imagino. De aquí ya, ojalá que dure lo suficiente como para poderlo ver, pero algo me dice que si es que algún día llegamos a tener el 586 operable aquí en México, yo me imagino que sí. Creo yo que lo que va a venir van a ser disfraces del 580, perdón, del 5G, así como pasó con el Pentium. Ahora son puros disfraces, le ponen un número, un nombre muy raro al microcontrolador y dicen, es que ese no es Pentium, es otro. Pues es que si tú lo ves bien, son varios Pentium conectados adentro, pero sigue siendo un Pentium. No hemos pasado a las 686 y ahora sí que ni pasaremos. Igual lo que yo veo, no va a ser posible. No con silicón, no con tecnología de silicón, no con tecnología de germanio. Tendrían que inventar otra cosa y no se ve que haya otra cosa de perdido en el tiempo cercano. Entonces vamos a empezar a ver una presentación, lo que viene siendo el Bluetooth. Este, Déjame compartir pantalla. Vamos a empezar vamos a ver la presentación. Muy bien, déjame empezar. Entonces empezamos con disculpe la fecha, pero esa fue la del año pasado. No he tenido chance de hacer nuevas presentaciones, así que no la he actualizado. Pero de todas formas no ha cambiado mucho el Bluetooth de un año para acá. ¿Por qué se llama así? El Bluetooth es un nombre tomado por el rey danés, o sea, obviamente son daneses porque son daneses los que inventaron el Bluetooth. Y pues ellos son muy orgullosos de su raza. Bueno, también nosotros, ¿verdad? Creo que cada raza tiene su orgullo. Entonces ellos le pusieron Bluetooth porque había era un rey danés del siglo X llamado Harald Blattag. No sé si lo pronuncio bien porque no sé cómo se pronuncia esta A. Y se le conoce como Bluetooth porque tenía un diente, cuando se te echan a perder los dientes, que se te quiebra la raíz, se pone negro o azulado. Negro, pero se ve azulado, ¿no? Entonces, por eso se le llamaba Bluetooth. O sea, cuando te dan un golpe en un diente y se te rompen las venitas que van al diente, se pone azulado. Entonces, eso le ha de haber pasado a Bluetooth. Ese le quedó el apodo de Bluetooth, diente azul, de que fue famoso por sus habilidades comunicativas y por haber logrado el comienzo de la cristianización de su sociedad cerrada vikinga. O sea, tenemos que rey fue el primero que empezó, aquí lo tenemos, fue el primero que le dio modernidad a los vikingos, que eran unos bárbaros piratas que andaban robándoles a la gente de alrededor. Este chavo dijo, no, ya dejen de robar y vamos a ponernos a crear nuestra propia civilización. Y pues mirar qué bien les ha ido. Tienen una de las sociedades más funcionales del planeta. Siguiente. El logotipo pues viene de bueno, esos se llaman runas, es la forma en la que escribían los vikingos. Las runas pues los celtas utilizaban esto, pero los vikingos que no eran celtas habían tomado la escritura de los celtas y las utilizaban. Entonces, nosotros es Harald Blattag, Harald, esta es la H en runas y esta es la B en runas. Entonces juntaron la H y la B, Harald Blattag, y aquí lo pusieron como este símbolo de mezcla de runas, ¿no? Una runa empalmada con la otra. Muy bien. Y la compañía que la comercializó, pues obviamente era una compañía vikinga, bueno, que se llama vikinga, o sea, son 3 países escandinavos y uno europeo. Los escandinavos son Finlandia, Suecia y Noruega, y el europeo es Dinamarca. Entonces, esos 4 países son los que se consideran básicamente vikingos, o sea, y pues básicamente son países muy unidos, tienen la misma idiosincrasia. Muy bien. Bueno, ni tan unidos porque realmente Noruega y Suecia siempre se están peleando y Finlandia como que ha hecho su mundo aparte, no se mezcla con ningún otro. Pero bueno, ese tipo de compañías como Ericsson y en negocios y demás, pues esos sí son muy,
muy unidos, ¿verdad? O sea, como la misma región socioeconómica. Entonces, Ericsson, pues aunque sí es de Suecia, Noruega, los demás países escandinavos se le deben mucho también a esta compañía. Entonces, en 1994, Ericsson Mobile Communication, que es una compañía de teléfonos, no sé si ustedes sepan, antes lo sabíamos, pero como son compañías que se dejaron de escuchar cuando entró la telefonía celular, entonces como que ya a lo mejor a la nueva generación no les suena Ericsson, antes era muy conocido. Entonces inicia un estudio para investigar la posibilidad de una interfaz de radio de baja potencia y bajo costo entre teléfonos móviles y sus accesorios. O sea, el objetivo era eliminar los cables entre los teléfonos móviles y las tarjetas de PC, headset y dispositivos desktop. O sea, lo que queríamos era que, pues sí, me acuerdo cuando empezamos con la computación, pues tenías muchos alambres, ¿verdad? Y era muy difícil esconderlos o al menos que no se te enredaran, pero pues luego ya salió las nuevas tecnologías que son wireless, y así fue, pues eso fue lo que lo motivó. Estamos hablando del año 94, o sea, ya dice, el grupo tenemos unas compañías que se llaman Grupo de Interés Especial, sí, en inglés. Entonces, dice, son 5 compañías, muchas de ellas a lo mejor las conoces. Son estas que están, que es Ericsson, Nokia, IBM, Intel y Toshiba. Esas son las 5 compañías que se llama Grupo de Interés Especial. Dice, bueno, pues del 94 nos pasamos al 98, esas compañías crean este grupo. Si te fijas, Nokia es escandinava, Ericsson también es escandinavo, pero IBM es gringo y Toshiba es japonés. E Intel sí ahí te la debo porque no estoy muy seguro que sea norteamericano. Podría ser. Pero de todas formas, si tú observas, ya no solamente son los países escandinavos que se están metiendo en eso, sino que empieza Ericsson, a los demás les gusta la idea y se empiezan pues empiezan a integrar al equipo de trabajo, ¿no? Dicho grupo contiene la mezcla perfecta en lo que es el área de negocios. 2 líderes de mercado en la telefonía móvil, es Ericsson y Nokia. 2 líderes de mercado en computadoras laptop, IBM e Intel. Y un líder de mercado en tecnología de procesamiento digital, perdón. Toshiba es también una compañía de tecnología, una tecnología de tipo computadoras, ¿no? Y demás, pero empezaron haciendo calculadores. Técnicamente, Toshiba y IBM están muy relacionadas, pero en cuanto a lo que hacen, pero realmente son enemigos o sea, son competencia una de la otra, ¿no? Entonces es raro verlas juntas. Lo que pasa es que este tipo de integraciones se hacen cuando tenemos un interés común, o sea, cuando quieres sacar una tecnología que sea común a todos. O sea, no quieres tú crear, imagínate que cada uno de ellos hubiera creado por separado su señal Bluetooth con diferentes frecuencias, con diferentes formas de encriptar la información. Entonces no serían compatibles los aparatos entre sí y sería un show. Se hacía en los 70s, en los 80s, pero ya estamos hablando de los 90s, finales de los 90s. Ya la filosofía de la forma de trabajo de estas compañías saben que aunque ¿cómo se dice? Se fue la palabra. No son enemigas, hay otra palabra, son competencia, aunque sean competencia, este, tienen que desarrollar eh, pues lo que vienen siendo protocolos, pues el Bluetooth es un protocolo, tienen que utilizar protocolos comunes para que la gente no se desmotive, porque así pasaba antes, que compré un aparato de tal marca, pero ahora me tengo que comprar todos los demás aparatos de la misma marca para que se conecten porque la otra marca no lo reconoce, ¿no? Algo así como lo que pasa ahorita que me parece muy fuera de tiempo, lo que pasa con Apple
con los iPhone y con los con el sistema de Microsoft, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo es posible que a estas alturas todavía tengan dos sistemas separados, ¿no? Pero bueno, la meta era establecer la creación de una especificación global para la conectividad sin hilos a corto alcance. Aquí tenemos nosotros el Bluetooth y vemos que se comunican pues con los gadgets, como esto es una telefonía celular que se pone en el oído, que tenemos aquí, los audífonos Bluetooth, las pantallas, los celulares, iPad, cámaras fotográficas. Sí, el Bluetooth es un estándar desarrollado para la comunicación inalámbrica de datos de corto alcance. Entonces, sus principales características pueden darse su robustez, su baja complejidad, bajo consumo y bajo costo. La tecnología de Bluetooth es de pequeña escala y bajo costo. Esta tecnología opera en la banda de 2.4 GHz. Mira, aquí está, es muy importante. Estábamos viendo cuál era la frecuencia en la que operaba la amplitud modulada, que es de 540 kHz hasta 1500 kHz. Y la FM, que va desde 88 MHz hasta 108 MHz. Pero esta también tiene su frecuencia, el Bluetooth, que va de 2, solamente opera 2.4 GHz y tiene, pues, lo que viene siendo un gap entre las frecuencias antes de 2.4 y después de 2.4, como vamos a ver a continuación. Entonces, técnicamente esta es la señal portadora, o sea, no significa que sean todas las frecuencias que está operando en el Bluetooth, sino que esa es la frecuencia de la portadora, de la señal de información. Dice, tiene la capacidad de atravesar paredes y maletines, por lo cual es ideal tanto para el trabajo móvil como el trabajo en oficinas. Y acuérdate que es de 2.4 GHz. Es algo muy curioso porque se parece mucho a la frecuencia del Wi-Fi, eso lo vamos a ver más adelante. Nada más que la codificación es diferente. ¿Qué es el Bluetooth? Aquí tenemos un microchip Bluetooth, son muy pequeños, lo estamos comparando aquí con la punta de un bolígrafo. Dice, el Bluetooth es un estándar empleado en enlaces de radio de corto alcance, destinado para reemplazar el cableado existente entre dispositivos electrónicos como telefonías celulares, asistentes personales digitales, PDA, computadoras y otros dispositivos, ya sea para el hogar, en la oficina, el auto, etc. La tecnología empleada permite a los usuarios conexiones instantáneas de voz y datos entre varios dispositivos en tiempo real. El modo de transmisión empleado asegura protección contra interferencias y seguridad en el envío de datos. El radio Bluetooth es un pequeño microchip que opera en una banda de frecuencia disponible mundialmente, es y pueden realizar comunicaciones punto a punto y multipunto, y punto multipunto, o sea que puedes comunicarte un aparato con 10, ¿no? Es un multipunto. Aquí tenemos nosotros la frecuencia, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que era 2.4, pero realmente 2.4 empieza aquí y termina acá. Aquí ya no estamos hablando, fíjate nada más, la frecuencia de FM era de megahertz. Aquí estamos hablando de gigahertz. Pues obviamente el alcance de la señal pues es todavía mucho menor que la FM, ¿verdad? Bastante menor. Entonces aquí tenemos, este es un ancho de banda que tiene 79 canales posibles entre las guardas de banda. Eso es lo que te digo, este es el gap, es la guarda de banda, ¿no? Empieza aquí y termina acá, en 2.48. De hecho, realmente la banda de guarda podría estar más allá, podría estar hasta el 2.49, casi hasta el 2.50, 2.49999, pero aquí lo cerraron a 2.48. Y aquí tenemos lo que viene siendo el frequency hopping. Frequency hopping es una forma de encriptamiento de señal. Imagínate que tuviéramos todos la misma señal, porque estamos hablando de la misma frecuencia, 2.4, pero que todos nos pudiéramos ver los mensajes, pues no habría privacidad, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que este mensaje vaya al celular de fulanito de tal, nada más, y que esa persona lo reciba y lo procese, nada más. Pero no toda la gente que está recibiendo la señal. Si tú mandas una señal de Bluetooth
entiende que todos los aparatos lo están recibiendo. Imagínate que vas a mandar por Bluetooth una conexión, no sé, un archivo, una fotografía. Entonces lo estás mandando de un aparato a otro por Bluetooth. Todos los aparatos que están ahí en ese radio de cobertura de Bluetooth están recibiendo la misma señal, pero no la filtran o la pasan por alto si no corresponde a la encriptación para el aparato que está destinado, ¿no? Entonces, si no es para mí, lo ignoro. Si es para mí, lo tomo y lo proceso. Entonces, esa básicamente es lo que hace el frequency hopping. Dice, los datos pueden intercambiarse, se pueden intercambiar a velocidades de hasta 1 megabit por segundo. O sea, 1 megabit por segundo es mucha información, son 1 millón de bits por segundo. Aunque pues estamos hablando de que se está incrementando la frecuencia, obviamente con sus limitantes, porque acuérdate que todo esto tiene pues tecnológicamente tiene un límite, ¿verdad? Se esperan 2 megabits por segundo en la segunda generación de esta tecnología. Yo creo que ya estamos como en la tercera, o sea, ya pasamos la segunda, y ahorita estamos a una frecuencia mucho mayor, pero bueno, hay que checar a qué velocidad está transmitiéndose ahorita el Bluetooth. Dice, un esquema de frequency hop, que es esto, el salto de banda, salto de frecuencia. Hop es el sonido de fondo. El hop significa salto, ¿sí? Entonces, frequency hop es saltos de frecuencia. Permite a los dispositivos comunicarse, inclusive en áreas donde existe una gran interferencia electromagnética. Además de que se provee de esquemas de encriptación y verificación. Entonces, esa encriptación es la que dice, ¿es para mí o no es para mí? Y la desencripto para poderla entender. Pasamos a la siguiente. Básicamente, ¿qué es eso del frequency hopping? Dice, el espectro ensanchado por ancho de frecuencia, del inglés frequency hopping spread spectrum, así se llama. Te cuento una anécdota. Me acuerdo que cuando estábamos en clases presenciales, no hace mucho, le pedí a un alumno que hiciera leer, bueno, antes dividía los temas por alumnos. Lo dejé de hacer por muchas causas, como la que te acabo de decir, la que te voy a contar. Entonces a un alumno le tocó el FHSS y ya pues, le había dicho que era el Frequency Hopping Split Spectrum. Y se puso a hacer una presentación, pero pues así como las de unas 10 páginas, quizá menos. Entonces, él copió mal, le puso IHSS, pensó que la F era una I mayúscula. Entonces, hizo toda la presentación sobre el Instituto Hondureño de Servicios de Seguro Social. Y terminó la presentación y no se dio cuenta, estaba presentándole y le dije, pero no se ha dado cuenta de que su presentación está mal. Voltea y dijo, no, ¿por qué? Pues porque estás hablando del Instituto Hondureño de Seguro Social y eso que no sé, qué tiene que ver con mi clase, ¿no? Pero bueno, por eso dejé de repartir la clase, pero me llamó mucho la atención de que él siguió adelante haciendo su presentación. Dice, es una técnica de modulación de espectro ensanchado en el que la señal se emite sobre una serie de radiofrecuencias aparentemente aleatorias. Entonces las frecuencias, frecuencia 1, 2, 3, 4. Entonces la señal primero se emite con esta frecuencia, luego cambia a la frecuencia 3, luego cambia a la frecuencia 2, luego a la 4, luego a la 1, luego a la 3 y así se va. Entonces es difícil saber dónde va a saltar la señal, o sea, para qué frecuencia va a pasar ahora. Y esa es una forma de encriptamiento que tiene. ¿Sí? Los receptores no autorizados, o sea, a los que no está dirigida la señal, escucharán una señal ininteligible, porque no tienen la forma de desencriptarla. Entonces, sí está recibiendo la señal, pero no la pueden decodificar. Si se intentara interceptar la señal, solo se conseguiría por unos pocos bits. O sea, tú puedes de aquí a acá, o por ejemplo, imagínate, no, pues voy a tomar todas las F1 y las voy a interceptar, sí, pero
solamente vas a tener una parte de la señal, te falta todo esto, ¿no? Entonces es muy difícil desencriptarla. Sí existen desencriptadores de frecuencia, todo se puede, nada más que no se lo ponen obviamente, por obvias razones, no se las ponen a disposición del público. Siempre nos mantienen dentro de un corralito. Si tú tienes la idea de que vivimos en un mundo de libertades, pues no, realmente siento decepcionarte. Nos mantienen muy limitados. Por ejemplo, antes cuando yo, bueno, también cuando tus padres eran jóvenes, este, tenían, podías grabar directamente con la grabadora, grababa directamente de la grabadora al cassette. Y estaba bien, nada más que de pronto empezaron a quitar las tecnologías, empezaron a cambiar, ¿no? ¿Verdad? Pasaron al CD y luego al MP3 y todo eso. Pero ahorita sería muy fácil hacer una grabación de lo que tú quieras, sobre todo con buena calidad, pero ya no las has, o sea, ya no te dan la opción de que tú puedas grabar, no porque no porque no se pueda, sino porque no quieren que grabes, este, no quieren que grabes señales, por ejemplo, de radio. Entonces igual pasa con esto, no es que no se pueda desencriptar o que sea difícil desencriptarla, sino que no te están dando los medios para desencriptar. Entonces, pero obviamente, si yo soy un cerrajero y hago una cerradura, pues también te doy la llave. O sea, hay una llave para esa cerradura. Entonces, pasa lo mismo con este tipo de tecnologías. Tú puedes hacer tu propia tecnología y se la vendes al público. Haz de cuenta que están vendiéndole cerraduras al público, pero no les están dando la llave. Pero ellos sí tienen la llave. Y cuando el gobierno llega, sobre todo el gobierno norteamericano, pues ahí es cuando vienen las teorías de la conspiración, que piensan que esto fue hecho por entidades gubernamentales norteamericanas, principalmente, para poder, ellos sí están leyendo todos tus datos desencriptados, por ejemplo, los correos que mandas y las páginas que visitas. Y en cualquier momento que ellos lo necesiten, pues pueden pedir una impresión de todo lo que has hecho y los sitios que visitas y la información que ves. Entonces, así te tienen bastante controlado. Incluso ya ahora, tú dices, bueno, ¿eso cómo me puede afectar? Imagínate que vas a sacar una visa en el futuro. Vas a sacar una visa a Estados Unidos. Y así nada más dejen, bueno, no te lo van a decir, pero sí van a checar, a ver, pásame toda la información electrónica que hay almacenada en la nube de fulanito de tal, y en base a lo que has visto y lo que has hecho en internet, pueda llegar a ser que en el futuro te otorguen, y no futuro lejano, estoy hablando de futuro dentro de unos poquitos años, pueda ser que te otorguen o no una visa. Es decir, esta persona es peligrosa, no le das visa, ¿no? Y tiene que ver con lo que publicas, con lo que haces, con lo que visitas. Entonces, ahí está el asunto. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos las ventajas y desventajas de la encriptación por FHSS, ya nada más para no meternos en todo lo que dice. Entonces, las tres ventajas principales es que las señales en espectro ensanchado son altamente resistentes a ruidos y a la interferencia. O sea, aunque tengas muchas señales dentro de la habitación, tú vas a recibir perfectamente esa señal. Sí, las señales en espectro ensanchado son difíciles de interceptar. La otra cosa, o sea, es difícil de desencriptar. Dice, una transmisión de este tipo suena como ruido de corta duración o como un incremento en el ruido de cualquier receptor. Sí, bueno, ok. Entonces decíamos que son difíciles de interceptar, solamente lo puede interceptar y procesar el aparato. Eso es en teoría, el aparato a la que fue dirigido. Una transmisión de este tipo suena como un ruido de corta duración o como un incremento en el ruido de cualquier receptor.
excepto para el que está usando la secuencia que fue usada en por el transmisor. Obviamente el transmisor lo encripta. Y si estaba para el teléfono fulanito de tal, y solamente ese teléfono le manda la llave, ¿no? Y ese teléfono es el que puede interpretar todo el FHSS que se está mandando, ¿no? Las transmisiones en espectro ensanchado pueden compartir una banda de frecuencias con muchos tipos de transmisiones convencionales, con mínima interferencia. Entonces, bueno, también eso de que tú puedes mandar o sea, es compatible con otras tecnologías de transmisión. La desventaja es, su principal desventaja es su reducido ancho de banda, o sea, como lo veíamos aquí. Tiene un ancho de banda muy corto, de 2.4 a 2.48, ese es el ancho de banda, ¿sí? De la de Bluetooth. Fíjate, nada más, digo, vamos a, bueno, es que sí, es que es en gigahertz. De hecho, no es tan pequeña el ancho de banda, porque es en gigahertz. A ver, por ejemplo, el ancho de banda de una televisión de, de las que usamos ahorita, de las digitales, es de 20 kilohertz, pero de 20 megahertz. 20 megahertz. Ahora, estas son de 2.4 a 2.48 gigahertz. Si haces la resta a 2.4, le quitas 2.48, te da que 0.08 GHz. Déjame desactivar esto que me están poniendo mucho gorro con los puntos de academia. Entonces, imagínate que tienes 0.08 GHz, lo multiplicas por 1000, te va a dar 80. O sea, el ancho de banda, no tengo que cuidar la cámara, pero el ancho de banda son 80. 80 megahertz, o sea, para un canal. Cuando una televisión de alta definición tiene 20 megahertz, entonces tú conviertes gigahertz a megahertz y sacas que el 0.08 gigahertz es igual a 80 megahertz. Y lo comparas con el ancho de banda de un canal de televisión de alta definición, que son solamente 20 megahertz. Entonces, les caben 4 canales de televisión, de 4 canales de televisión de alta definición. Miren, si han visto la televisión últimamente, si tienen una televisión, bueno, es que es muy difícil verlo por cable, pero si tienen una televisión, si tienen una televisión conectada con una antena en tu casa, ¿sí? ¿No? Hola, hola, Mm, hola. sí, Bueno, si te has fijado que hay un 12, por ejemplo, un canal 6.1, hay un canal 6.2, imagínate, no sé, no, desconozco. Hay un canal 6.3 y hay un canal 6.4, ¿sí lo has visto? Pues sí. porque Sí, todos son 6. Porque todos son 6. Lo que pasa es que de esos 20, fíjate nada más, tú puedes transmitir en 20 megahertz, puedes transmitir un canal de 4K en los 20, o sea, 4K. Pero ahorita en Monterrey, ni por cable, ni por menos por vía antena, estamos transmitiendo un canal de 4K. La televisión te la compran, no, que tenga bastantes, que tenga muy buena resolución, ¿no? Que sea 4K. Pero ¿de qué te sirve si ni el Blu-ray que tú manejas vas a tener un 4K? A veces esas televisiones que te las venden acá muy padre, tienen algunos canales, las Smart TV, que tú puedes entrar y ver algunos canales que te transmiten en 4K. Y muy poquitos y muy pocos programas. ¿Por qué? Porque un canal de 4K te abarca los 20 kilohertz de la señal, pero los 20 megahertz de la señal. Pero, por ejemplo, para las transmisiones que hacen aquí a nivel local, pues ninguno necesita los 20 kilohertz, porque no tiene tanta, no están transmitiendo ni siquiera HD,
menos están transmitiendo en 4K. Entonces, parten el canal en cuatro. Entonces, el canal 6, que era de 20 MHz, ahora lo partieron en 6.1, que son los primeros 5 MHz, y luego el 6.2, que son los siguientes 5 MHz, el 6.3, que es el siguiente 5 MHz, y el 6.4, que son los últimos 6.4 MHz. Digo, los 5 MHz. ¿Y por qué es raro esto? Porque mira, aunque cambiaron la forma de transmitir, o sea, ya no estamos con la televisión analógica. La televisión analógica tenía un ancho de banda de 6 MHz. 6. Y ahorita lo que estamos usando es una televisión que tiene solamente 5. O sea, está utilizando un ancho de... La televisión comercial que estás viendo por antena, incluso también los canales de cable, porque te digo que es difícil de ver un canal de cable, porque la compañía de cable hace su propia partición de canales, entonces no los ves, no ves a qué frecuencia está. Pero en la televisión por aire, o sea, por antena, ahí sí puedes ver que, mira, este canal lo partieron en dos, o lo partieron en tres, o lo partieron en cuatro. Entonces dices, entonces no, o sea, ¿y para qué tengo tanta tele? No sé, de todas formas la transmisión es bastante baja. Entonces, digo, para que te des una idea de que 2.4 a 2.8, aunque está muy pequeño el ancho de banda, realmente si lo traduces son 80 megahertz. Digo, nada más para que pongas todos los esquemas en la misma frecuencia y los compares. 80 megahertz son 4 canales de HD, pero ¿cuántos canales son de televisión de los que se transmiten ahorita? Si son 4 por 4, porque lo divides en 4 cada uno, 16 canales. O sea, este ancho de banda para nada es pequeño, ¿eh? Son 16 canales. Te pregunto, ¿cuántos canales ves en la tele? En la tele con la antena. Yo creo que no llegamos todavía a los 16 canales. No, Entonces, como entonces 12. todavía, sí, entonces todos los canales todavía no alcanzan a llenar este espectro para que lo vayamos visualizando, ¿eh? O sea, es importante que visualices las frecuencias y cómo se comportan. Entonces, con todos esos canales, todos los canales de la televisión que ves, no llenan este espectro. Entonces, no es tan pequeño el ancho de banda, o para que te ubiques. Dice que su principal desventaja es su reducción ancho de banda, tío. No es cierto, o sea, no está tan reducido. O sea, sí es cierto que no tiene así, como todo el espectro radioeléctrico de la televisión, pero de que es bastante, es bastante. O sea, es un espectro ancho, es grande. O sea, antes, a grandes frecuencias tienes esa ventaja, ¿no? Que si te dicen, no te vamos a dar la frecuencia de 2.4 gigahertz, dices, qué padre, pero poquito a poquito, no, es bastante. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa con las interferencias? Porque obviamente, como decíamos, pues que pasa paredes y pasa pues muchas superficies de la señal. Pero eso no implica que no se pierdan datos en la transmisión de Bluetooth. Dice, un esquema de frequency hop o brinco de frecuencia permite a los dispositivos comunicarse inclusive en áreas donde existe una gran interferencia electromagnética, además de que se provee de esquemas de encriptación y verificación. Los datos se pueden intercambiar a velocidades hasta de 1 megabit por segundo y 2 megabits. Bueno, sí, ya lo habíamos visto. Pues aquí en este caso, por ejemplo, cuando tú tienes una frecuencia y que de pronto se pierde un dato, no te va a pasar mucho. O sea, ese dato se cubre con las frecuencias de los demás. A esa frecuencia, ese dato es poco. O sea, comparado con la cantidad de datos que está recibiendo. Entonces, hay software que hacen una interpolación, donde dice, pues aquí me falta un dato. Algo así como, por ejemplo, cuando en la televisión estás recibiendo una señal y se les va un píxel, o sea, ese píxel no lo transmitieron porque se perdió. Entonces, tiene un sistema de software
Bueno, el mismo sistema de la televisión que dice, bueno, pero si acá tengo azul, acá tengo azul, acá tengo azul y acá tengo azul, ¿de qué color tenía que ser el píxel que estaba en medio? Que no que fuera rojo, ¿no? Pues lo transmito azul también. Entonces ya no notaste que se les fue un píxel. Entonces lo mismo pasa con este tipo de sistemas. Si te pierde un dato, tienes software para reemplazar los datos en base a los datos que son adyacentes a ese valor. Entonces, así es como se recupera la señal de una interferencia. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tenemos, dice, las bandas de frecuencia. Aquí las tenemos en Europa, Estados Unidos y la mayoría de los países. Este, va de 2.4 a 2.48, eso ya lo sabíamos. En España, que no sé por qué le están no sé por qué la diferencia, o sea, en España y en Francia, si no son, digo, a mi juicio, ni Francia ni España son desarrolladores de tecnologías. Pues le voy más a Japón o a China o no sé, a cualquier otro país de esos, pues España y Francia, pues se les enfocaron, ¿no? Entonces, ellos, como siempre, cambian todo. Yo creo que tiene que ver con una especie de amor propio, ¿no? Entonces, yo no quiero eso, yo quiero esto. Me pasa mucho con gente que tú les propones algo que es lo más adecuado. Es más simple y sencillamente, por ejemplo, vamos a entregar las tareas por MS Teams. Ah, no, yo no puedo, se las puedo mandar por correo. Entonces, y a veces sí pueden, nada más que pues quieren implantar sus reglas, ¿verdad? Entonces yo creo que así pasa con España y con Francia muy seguido, de que dicen, no, yo no quiero hacer lo que los demás hacen, yo quiero hacer mi propio sistema, ¿no? Entonces bajaron o redujeron el ancho de banda. Mira, no les podían dar más de 2.48. Bueno, de 2.49, porque ese es el límite que te mencionaba. Pero sí tomaron menos. O sea, mira qué tontos. En vez de tomar pues sí, lo que era la convención internacional, que era 2.4, 2.48, tomaron 2.44, ambos. O sea, redujeron el ancho de banda que tenemos. Bueno, muy bien. Entonces dice, el estándar Bluetooth opera en la banda de 2.4. Aunque a nivel mundial esta banda se encuentra disponible, el ancho de banda puede diferir según el país. La frecuencia de banda de las industrias científicas y médicas es de 2.45. Yo me imagino que eso tiene que ver, o sea, acuérdate que las industrias científicas y médicas, sobre todo lo que tiene que ver con el caso de los enfermos que trasladan y las ambulancias, utilizan un medio de comunicación de 2.45. Y si probablemente eso haya interferido, haya sido un factor importante, pero no tenía por qué, porque la encriptación es diferente, para tomar esos valores, pero sabrá Dios cuáles sean las motivaciones de estos dos países para no tomar el ancho de banda del resto de los países. Los rangos del ancho de banda en Estados Unidos y Europa se encuentran entre 2.400 a 2.483.5 MHz y cubre parte de Francia y España. Pues no sé cómo lo cubre, porque pues, ellos tienen otro sistema completamente. Los rangos de ancho de banda en Japón se encuentran entre 2.47 a 2.40. Todavía tienen un rango de banda más pequeño, el ancho de banda es más pequeño. En consecuencia con el sistema puede usarse a nivel mundial debido a que los transmisores de radio cubren 2.4 MHz y 2.5 MHz y se puede seleccionar la frecuencia apropiada. O sea, si cambias de país, todavía puedes seguir utilizando el Bluetooth porque a pesar de que utilizan otras frecuencias, también interceptan las frecuencias de radio que estás transmitiendo tú. Muy bien. Nosotros, pues como de costumbre, nos estamos colgando a Estados Unidos y lo que ellos hagan, pues nosotros lo aplicamos. Estados Unidos no te deja hacer lo contrario, de todas formas. Toma en cuenta de que vender un sistema es negocio. Entonces, Estados Unidos pues vende su sistema, ¿verdad? Muy bien. Voy a pasarles, ahorita nada más ahorita continuamos con esto, ya casi terminamos esta parte. Les voy a pasar un video, nada más déjame dejar de transmitir para transmitir con sonido para ya no cansarme tanto yo de estar hablando y no cansarles tanto ustedes de estarme escuchando. Pues ahí les va. Y vamos a ver, sobre todo con las imágenes que nos dicen esta gente sobre el Bluetooth. Ojalá lo escuchen. Acababa de cumplir 16.
Emprendamos un viaje rápido por la calle de los recuerdos. Acababa de cumplir 16. Conseguí mi primer trabajo en la heladería Baskin Robbins. Y compré mi primer auto. ¡Qué tiempos! Me entusiasmaba que viniera con un reproductor de cintas de cassette. Si no sabes muy bien qué es, puedes buscarlo en Google. En fin, increíble, me dije. Ahora no tendré que escuchar la radio mientras conduzca. Puedo escuchar lo que yo quiera. Avancemos unos pocos años. De acuerdo, avancemos unas décadas y ahora me encuentro usando Bluetooth para reproducir música desde mi teléfono a través de los parlantes de mi auto. Cielos, cómo han cambiado las cosas. Pero ¿cómo funciona? Mis parlantes inalámbricos, auriculares, llamadas de manos libres. ¿Cuál es la magia detrás de la tecnología Bluetooth? Antes de que me meta con eso, tomemos otro viaje rápido por la calle de los recuerdos, pero esta vez se trata de un pequeño desvío. La idea de lo que hoy llamamos Bluetooth fue introducida por primera vez en 1989. El Dr. Niels Rydbeck, el director de tecnología en Ericsson, y el inventor Johan Ullman tuvieron la idea revolucionaria de desarrollar auriculares inalámbricos. Seamos honestos, los cables son bastante molestos. Se trataba de un emprendimiento enorme, así que incluyeron al Dr. Jaap Hartsen al proyecto. 5 años después, se convertiría en el ingeniero que daría con el hallazgo e inventaría el primer protocolo. Hicieron falta unos años más para perfeccionar la tecnología, pero finalmente en 1999 presentaron sus primeros auriculares manos libres al mundo en la exposición y feria de computadoras Comdex en Las Vegas. Hasta ganaron el premio al mejor de la exposición. Parece que a veces pasan cosas en Las Vegas que no se quedan en Las Vegas. Esta tecnología fue bautizada como Bluetooth, lo que lleva a la pregunta, ¿de dónde proviene este extraño nombre? Bueno, en aquel entonces había 3 compañías trabajando por separado para crear tecnologías de radio de corto alcance que conectaran computadoras y otros dispositivos con frecuencias de onda corta. Pero como el invento estaba en sus etapas iniciales, Intel, Ericsson y Nokia decidieron que la mejor manera de avanzar era crear un único estándar inalámbrico. Casualmente, Jim Hardach, que trabajaba para Intel, estaba leyendo un libro histórico acerca de cómo el rey vikingo Harald Bluetooth Gormson había unificado Dinamarca y Noruega. Esa historia inspiró a Hardach a proponer la idea de llamar Bluetooth a esta tecnología de corto alcance que unificaría la comunicación. Y así fue. En caso de que te preguntes por qué el rey tenía ese apodo, la leyenda cuenta que tenía un diente podrido que se veía algo azulado, y Bluetooth significa diente azul en inglés. Bien, también rindieron homenaje al rey vikingo cuando inventaron el logo. A mí solo me parece una letra B, pero si la examinas de cerca, y casualmente conoces el alfabeto nórdico, verás que está formado a partir de 2 símbolos diferentes. Representan las iniciales del rey, la H y la B de Harold Bluetooth. Creo que me dejé llevar por los detalles históricos. Analicemos el funcionamiento de esta misteriosa tecnología. Bluetooth funciona de manera muy similar al Wi-Fi. Utiliza ondas de radio para enviar información entre dispositivos a distancias cortas. Dicho eso, el Wi-Fi recurre a esas ondas para transmitir información entre tu router, de donde proviene el Wi-Fi mismo, y tu dispositivo. Pero Bluetooth hace lo mismo entre dispositivos. Básicamente, si 2 cosas incluyen la opción de Bluetooth, pueden transmitir datos entre sí. Esta especie de comunicación se mide en gigahertz. Tanto el Wi-Fi como el Bluetooth suelen presentar una frecuencia de 2,4 GHz. Eso significa que son ondas de radio. Imagínalas como lo que son, ondas, que se mueven en cantidades enormes y muy rápido. De hecho, son unas 2.400 millones de ondas por segundo. Es por eso que, por ejemplo, cuando enciendes tu mouse Bluetooth, el cursor comienza a moverse por tu computadora casi de inmediato. De todas maneras, si bien Bluetooth funciona a la misma frecuencia de gigahertz que el Wi-Fi, en general opera a distancias más cortas y con señales mucho más débiles, de solo 1 milivatio de poder. ¿Te acuerdas de esos pequeños punteros láser que tu gato tanto ama? Disponen de una potencia de salida de 5 milivatios, lo que demuestra lo débil que es solo 1 milivatio. Bluetooth no necesita tanto poder como el Wi-Fi, porque no hace tanto trabajo. Pero lo realmente interesante es que Bluetooth puede conectar 8 dispositivos al mismo tiempo sin ninguna interferencia de otros objetos inalámbricos, como las puertas de los garajes o los monitores para bebés. En cambio, el Wi-Fi puede tener problemas con eso. Tomemos un ejemplo de la vida real. Supongamos que estás escuchando música de tu laptop con tus auriculares inalámbricos y que también escribes en tu computadora con tu teclado inalámbrico. Los transmisores Bluetooth en tu computadora y tus dispositivos utilizan 79 frecuencias diferentes a ese alcance. Para evitar que la música interfiera con el teclado,
cambia de frecuencia 1600 veces por segundo. Cuando conectas tu dispositivo Bluetooth con tu teléfono, se inicia una especie de conversación entre los dos. Hola amigo, ¿cómo va todo? Oh, nada mal. Presentan sus datos y deciden si necesitan intercambiar información o si uno de los dos quieres que haga eso. ¿Qué quieres que haga qué? Una vez que esta especie de diálogo digital se termina y los dos dispositivos aceptan el rol que les toca, se conectan formando una red. Se conoce como Piconet a esta red de dispositivos conectados con Bluetooth. Una vez que fue establecida, comienzan a modificar su frecuencia para mantener la conexión y evitar interferencias. Puedes llevar un dispositivo cuando vas a otro cuarto y seguirá funcionando, siempre que no lo alejes demasiado, claro. Bluetooth ocupa un papel enorme en nuestra vida cotidiana. ¿Puedo hablar y hacer malabares? Y sin embargo pasa desapercibido la mayoría de las veces. Si te preguntas qué dispositivos utilizan Bluetooth hoy en día, la respuesta es casi todos. Teléfonos, auriculares de tipo casco, auriculares separados, parlantes, equipos de sonido, televisores, cámaras, autos, tabletas, consolas de videojuegos, lo que se te ocurra. Si pudieras verlos trabajar, sería todo un espectáculo. Imagina que fueras capaz de ver esas frecuencias de radio Piconet revoloteando desde los dispositivos Bluetooth de tu casa. Tendrías a tu computadora y a tu mouse inalámbrico conversando entre sí, mientras que tu parlante Bluetooth tendría su propio diálogo con tu teléfono. Lo mejor de todo sería que ninguno de ellos intervendría groseramente en las conversaciones de los demás. Y eso no solo ocurriría gracias a los cambios de frecuencia. También se debe a que cada dispositivo tiene su propia dirección programada por el fabricante. Así que, por más que tu mouse inalámbrico recibiera un mensaje de tu televisión, lo ignoraría automáticamente, ya que cuentan con diferentes direcciones. Pero la manera en que opera Bluetooth también despierta algunas preguntas de seguridad. Al igual que con todas las tecnologías de redes inalámbricas, siempre existe la preocupación legítima de enviar datos personales con ondas de radio y que caigan en las manos equivocadas. Cuando Bluetooth salió por primera vez, era muy sencillo que alguien accediera a tu información sin tu permiso. Pero con el tiempo, esta tecnología se volvió más segura. Los productores de Bluetooth son conscientes de los riesgos, por lo que han trabajado mucho para que los dispositivos estén más protegidos contra las amenazas a la seguridad. Verás, en casi todos nuestros aparatos personales existe una opción de dispositivos de confianza que los habilita a compartir datos sin pedir permiso, mientras que el resto necesita una autorización para acceder a ellos. Pero no nos olvidemos del spam. Existe una tendencia llamada bluejacking, donde una persona o una empresa envía su tarjeta electrónica de presentación o una publicidad en forma de mensaje utilizando Bluetooth. Por supuesto, cuando ves algo así, lo ignoras o entras en pánico. Pero es algo que ocurre mayormente en los espacios públicos, donde todos están usando sus teléfonos. Puedes evitar esto haciendo que tu dispositivo Bluetooth sea no visible al salir. Y si te ocurre, no te preocupes. Simplemente apaga el Bluetooth y elimina el dispositivo que envió el mensaje de tu lista de confianza. Ahora que nos encargamos de todas esas amenazas, hablemos de la salud. Desafortunadamente, no existen evidencias o investigaciones suficientes sobre Bluetooth como para determinar si es perjudicial o no para las personas. Es un tema bastante complicado, ya que sus ondas son solo una parte de la contaminación inalámbrica que nos rodea a diario. Pero quizá te alivie saber que la cantidad de radiación no ionizante presente en unos auriculares Bluetooth es menor que la del celular típico. Así que si te preocupa que esta tecnología afecte tu salud, quizás deberías comenzar deshaciéndote de tu celular. De todas maneras, tu teléfono tampoco es razón para alarmarse. Existen organizaciones reguladoras creadas para evitar que el público general se exponga a demasiadas frecuencias de radio de nuestros dispositivos. Por ejemplo, tenemos el caso de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos. Ellos corroboran que los fabricantes de celulares no vendan dispositivos que superen el límite de frecuencias de radio que el cuerpo humano puede absorber de un dispositivo según la ciencia. Ese número se conoce como tasa de absorción específica y siempre puedes investigar qué modelos cuentan con los valores más bajos si estás buscando un nuevo teléfono. Así que no te preocupes demasiado. El aspecto de la salud siempre está contemplado y se lo estudia en todo momento. Al final del día, debo decir que Bluetooth es mucho mejor que enredarse en cables y tener que cambiar un CD o una cinta de cassette en tu auto. Entonces, ¿utilizas Bluetooth en tu vida cotidiana? Y si es así, ¿para qué lo usas? Cuéntame en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta. Muy bien. Pues sí, es básicamente lo que habíamos estado viendo, ¿verdad?
Bueno, me llamó la atención que en esa presentación, en esa video, mencionen la salud. O sea, ¿por qué? No, no, a mí me preocupa. O sea, que de pronto algo que la gente pues da por hecho de que pues, debe ser una tecnología inocua, o sea, que no me causa daño, este, eh, probablemente sí lo sea, o sea, sí cause daño. Entonces veo yo que hay mucha gente preocupada. Por eso, si en un video como este hablan acerca de la salud, pues seguramente hay mucha gente preocupada. Y creo yo que tiene por qué. Miren, al final de cuentas, tú piensas, así nada más lo voy a, tomarlo esto ya como una, ya ves, imagínate que estuviéramos en tutorías, ¿no? Y que sacáramos un tema, pues, de todas formas me piden que en estas clases meta temas de tutorías, entonces tómalo como tema de tutorías, ¿sí? Déjame, alguien me está llamando aquí de una persona de la escuela, permítame un momento, no voy a hacer algo importante. Ah, ok. No, es para, me están pidiendo que ahorita le contesta la maestra, me están pidiendo de que sea, como están en promoción, me están pidiendo mi CURP y mis datos, ¿no? Hablando de datos. Entonces, acá se los mando. Te decía que me llama te digo, tómalo como un tema de tutorías, pero tú piensas, así te lo pongo así como, a mí me gusta plantear estos temas porque son importantes. Aunque últimamente la gente neoliberal, vamos, así como es el presidente López Obrador, nos están diciendo que todo está bien, o sea, todo lo que ellos venden está bien. Y te preguntaría yo, ¿tú piensas, tú crees, según tu perspectiva, que realmente estas compañías estén preocupadas por tu salud? O sea, por ejemplo, vamos a analizarlo desde el punto de vista COVID. Porque México es un país que tiene una de las más altas rates, ¿cómo se dice? Proporción de muertos en el mundo. O sea, la más alta, tiene una tasa de mortalidad muy alta. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque les gusta juntarse en reuniones y fiestas, generalmente. Bueno, sí, pues te lo digo con mi vecino, sí le gusta mucho. Por la ignorancia, profe. No tiene que ver porque la alimentación que tuvimos durante décadas fue muy mala. Si sabes tú que México es el país que consume más Coca-Cola del mundo, más que Estados Unidos, en proporción de población. Ahora esas compañías que te trajeron la Coca-Cola y que los gancitos y los submarinos y que, sí, generan mucha obesidad. Obviamente, casi todo lo que te están vendiendo está muy procesado, demasiado procesado. Harinas, azúcares, ahora sí has visto, sí conocen los sellos de advertencia que tiene la alimentación, ¿verdad? Sí los has visto, que tiene Sí, alto contenido de sodio, alto contenido de grasas saturadas o grasas trans, muchas calorías y esas cosas, y que tienen sus sellitos. Hay productos que yo no sabía, por ejemplo, cuando vas con el nutriólogo, pero ya no coma galletas de aquellas, coma galletas de avena. Y vas y te compras las galletas de avena y tiene como tres o cuatro sellos, tres sellos. Las galletas de avena tienen tres sellos. O sea, y son tan malas como las galletas normales para la salud. Pero sin embargo, en la mitología popular nos dicen que son buenas para la salud. Y también, por ejemplo, no, pues toma yogurt, que es muy saludable, y luego vas y ves los sellos, pues tiene hasta tres sellos. Un yogurt tiene mucho azúcar, tiene muchas grasas, tiene incluso grasas trans, exceso de calorías. Entonces tú dices, bueno, pues no quedan productos así como saludables, ¿no? Pues es que al final de cuentas no eran productos saludables.
Entonces, la pregunta que yo tendría que hacer sería, ¿tú piensas que esas compañías estaban preocupadas por la salud del mexicano? México es el país que tiene más obesidad en el mundo. Antes era el segundo, el primero era Estados Unidos, pero ya lo superamos. Ya somos un país de muchos gordos, ¿no? ¿Y por qué? Fíjate, a mí me llamó mucho la atención que la vez pasada le ocasioné un accidente a una persona, a una señora de la tercera edad, que estaba pidiendo dinero enseguida de la casa de mi papá. O sea, entonces yo tengo un portón, bueno, mi papá tiene un portón, y yo estoy en la parte de adentro, pues obviamente el portón, cuando lo abres, a veces le tienes que dar con fuerza para que se abra. Pero yo nunca vi, porque no se ve desde adentro, cuando lo vas a abrir desde adentro, que la señora estaba recargada en la pared de la casa. Entonces, cuando le di muy fuerte, se cayó la señora. Pues ahí la ayudé a levantarse y la ayudé a sentarse. No se podía parar, no se podía sentar. Y no era por el golpe, era porque su condición física era deplorable. O sea, una caída normal para una señora así era completamente peligrosa. Entonces, cuando yo ya lo empiezo a cuestionar, le digo, a ver, ¿y usted tiene seguro? No. Llamamos a la ambulancia, pues no quería que llamara a la ambulancia. ¿Y qué otros problemas tiene? Pues ahí la empiezo a cuestionar. Dice, pues tengo diabetes, y tengo hipertensión, y sí estaba muy gordita la señora, y tengo esto, y tengo aquello, y luego todo eso me lleva a una reflexión, ¿verdad? En México es más barato comprarte una coca y un gansito que comprarte comida, o sea, vegetales y carnes y no sé, la comida saludable, ¿no? Y casi todo lo que están consumiendo estas personas, sobre todo, yo me quedo pensando, los chavos que están limpiando los parabrisas en los cruceros, y que son muchos, y me quedo a pensar cómo estará la salud de ellos ahorita porque son jóvenes, pues no se les nota, pero cómo va a estar su salud dentro de algunos años, si siguen comiendo lo que nos están ofreciendo a bajo costo. Entonces, si tú observas, si tú has escuchado, el COVID es más mortal en una persona que tiene hipertensión, una persona que tiene diabetes y una persona que tiene obesidad. Entonces dices, pues obviamente tenemos todas las agravantes, pero ¿cómo llegamos hasta ahí? Yo quisiera que se dieran una vuelta cuando puedan, se pueden algún día. Digo, o sea, a veces andamos conociendo otros lugares y no conocemos nuestro propio país. Yo me llevé una grata sorpresa cuando visité Oaxaca, porque a mí me habían hecho creer, ¿quiénes? Los medios de comunicación, que Oaxaca era un estado muy pobre y que la gente estaba muy mal. Y yo me quedé con esa idea, porque les compré el discurso, ¿no? Pero luego cuando me voy a Oaxaca de visita, porque yo soy de esas personas que si tú me dices que algo pasa en tal lugar, pues déjame irlo a corroborar, a ver qué tan grave es, como dicen, ¿no? Y un día, pues no, no tengo a dónde ir de vacaciones, me voy a ir a Oaxaca. Me fui a Oaxaca. Era la experiencia más agradable que he tenido en muchos años. Me llamó la atención que la comida que ellos, ¿por qué los atacan tanto? Porque no han dejado que entre, por ejemplo, Walmart, no han dejado que entre 7-Eleven, no ha dejado, Oxxo se les coló, ese sí entró, no ha dejado que entre Sam's, no ha dejado que entre un montón de tiendas, Soriana, por ejemplo, la misma Soriana no puede entrar, se lo bloquean. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho la ideología del mercado, que es muy buena. Entonces, hay muchos mercados donde venden comida preparada y los ingredientes para que tú prepares la comida. Pero la comida es completamente fresca. Por ejemplo, yo notaba que cuando empezaba a comer la comida de Oaxaca, no sentía que estuviera completamente así como lleno e inflamado. Incluso me empecé a desinflamar. Y dices, bueno, empiezas a investigar qué tiene esta comida, ¿no? Pues resulta que toda la comida es comida que se cosechó en el lugar y es comida o sea, por ejemplo, cuando tú te compras una tlayuda de flor de calabaza,
El queso Oaxaca es del lugar y es fresco. Las flores de calabaza las cortaron esa mañana. Los frijoles que tiene la tlayuda son recientes, no son frijoles viejos. El maíz que tiene la tlayuda es natural, ellos lo sembraron, lo cosecharon, lo procesaron, bueno, lo hicieron masa y entonces todo es comida de verdad. Entonces toda esa comida es desinflamatoria, o sea, te desinflama. Si estabas gordo, te baja de peso. Entonces dices, bueno, ¿por qué los atacan tanto? Porque hay multinacionales y también algunas compañías nacionales como el Oxxo, por ejemplo, que están interesados en que todos consuman sus productos, obviamente, pues es su guerra, ¿no? Entonces yo preguntaría, ¿tú crees que esas personas, yo honestamente, y aquí es cuando me empiezan a llamar que conspiranoico y un montón de cosas que me vale realmente, pero pienso yo que esas compañías no están muy preocupadas por tu salud. Así como, por ejemplo, ¿por qué tenemos tantos muertos de COVID en México? Porque aunque tengamos menos contagios que otros países, o sea, tenemos más muertos. De esos contagiados hay más muertos porque están gordos, están diabéticos, están hipertensos. Y todo eso vino por años y años y años de mala alimentación. Entonces yo me pregunto, cuando veo esta pandemia y veo los resultados y las estadísticas, si realmente estas compañías de comunicaciones con sus frecuencias, nomás porque te dicen, no, no, es que esas frecuencias no te causan ningún daño. Es que hay un organismo, así como dijeron en el video, hay un organismo norteamericano donde te protegen y te cuidan, y si esa compañía, ese organismo norteamericano decide que esa tecnología no es buena para ti, entonces la prohíbe. Te preguntaría yo, ¿qué tanto le crees a ese discurso? Yo no me contestes, pero pregúntate, yo no lo creo. Yo pienso que sí es cierto que hay tecnologías que causan daño, pero que esos organismos con un moche, vamos a decir, con una mordida o con un pago, con un soborno, dejan pasar muchas tecnologías que no han sido lo suficientemente estudiadas. Por ejemplo, tantos medicamentos que han pasado. Por ejemplo, si ahora te dicen, no, ¿qué pasó con el metronidazol? No, pues que ya lo prohibieron. ¿Por qué lo prohibieron? Porque causaba un montón de enfermedades. Ya no me acuerdo cuáles, pero tú haz tu búsqueda ahí en internet. Y dices, ¿y cuántos años se dio el metronidazol a la gente? No, pues por 40, 50 años. Y dices, ¿y no causó daños en ese tiempo? Pues sí, pero lo vimos y entonces, pues, aunque lo vimos, lo seguimos recetando hasta que de pronto sacaron otro medicamento que pudo reemplazarlo. Entonces ya podemos decir que ese medicamento te causaba daño. Entonces, esos organismos no siempre están muy preocupados por tu salud. Te lo digo porque a veces uno se deja llevar y, ay, quiero más aparatos, más aparatos. Entonces, es que al final de cuentas todo eso te puede llegar a dañar. También soy consciente, tenemos que ser conscientes de que no nos podemos convertir de buenas a primeras en unos, ¿cómo se dice? En unos, de los que viven separados de toda la gente, se me fue la palabra. No nos podemos convertir en unos Ermitaños. ermitaños, gracias, muchas gracias. No nos podemos convertir en unos ermitaños, ¿no? O sea, tenemos que estar en esta sociedad, pero sí tengan mucho cuidado con las tecnologías, porque honestamente no sabemos si realmente, bueno, al final de cuentas, hombre, nos vamos a morir de algo y no lo vamos a poder evitar. Y nada más chécate las estadísticas de muertes por cáncer y cómo se han incrementado en los últimos años. Obviamente se han incrementado, no porque como dijo me dijo un médico, es que ahora somos más, no, es que proporcionalmente nos estamos muriendo más de cáncer que de otras enfermedades. Muy bien, ¿y eso qué tiene? ¿Y eso dónde viene? Pues precisamente por estas tecnologías y por la alimentación y otras cosas, ¿no? Otros hábitos que tenemos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de la potencia del Bluetooth, ya casi terminamos. El equipo, bueno, no, todavía nos faltan los protocolos, pero eso lo voy a dejar para la próxima clase porque los protocolos sí están bien pesaditos, ¿no? El equipo de transmisión se clasifica en tres grupos
según el nivel de potencia de emisión y tal como se muestra en la figura. Aquí tenemos las clases 1, 2, 3, son los grupos, y aquí están las potencias, ¿no? El de 100 megawatts, de hecho no son mega, son mil. Ahí se equivocaron, esto no es una mega, no puede ser mega, eso sería una bomba atómica, ¿no? No, es 100 miliwatts. El grupo número 2 es de 2.5 miliwatts y el grupo 3 es de 1 miliwatts. Nada más observa qué tan lejos llega, ¿no? O sea, olvídate de la potencia máxima permitida, pero sí, entre más potencia le pongas, más lejos llega. Entre menos potencia le pongas, porque ahí estaba hablando en el video de que el Bluetooth de un celular maneja más o menos 1 miliwatts, pero mira cuál es el alcance. ¿Sí? O sea, bueno, ahí decía en el video, entonces el alcance es muy bajo. El equipo de transmisión se clasifica en tres grupos según el nivel de potencia de emisión, tal y como se muestra en la figura. El equipo receptor debe poseer una sensibilidad de al menos menos 70 decibeles, decibeles por metro, son decibeles por metro, nada más que ahí se pone todo seguido. Y la tasa de error admisible debe ser menor o igual a 0.1%. La tasa de error significa que haya pocas interferencias y que se pierdan pocos datos entre transmisión y receptor. Se van a perder datos, pero que no que los mismos software que rescatan información puedan ser capaces de cubrir esos huecos de información. Y para eso tienen que ser una tasa de error de 0.1%. Si no, más arriba de esto, ya no cubre el software. Y te va a decir que el archivo viene corrupto, viene dañado o no se puede leer. Dado lo reducido del chip, ya lo viste de qué tamaño es, ya que va a ir incorporado en dispositivos portátiles y alimentado en baterías, es que tenga un consumo de potencia muy reducido, hasta del 97% menos que un teléfono móvil. Obviamente tiene que consumir menos energía que la que consume todo el teléfono, ¿no? Si los dispositivos Bluetooth no intercambian datos, acuérdate que si tú activas la señal de Bluetooth, tú tienes una opción en el celular para activar datos. Déjenme ver. ¿Me están viendo ahí en camarita chiquita o no? ¿Sí? ¿Me están Sí. viendo o no? Bueno, mira, aquí estás viendo mi teléfono celular. Entonces aquí tienes una activación o desactivación de Bluetooth, ¿verdad? Aquí lo desactivé, ¿sí? Entonces, cuando tú lo tienes desactivado, obviamente el consumo de datos es menor, porque no está activado. Cuando lo tienes activado, está constantemente buscando quién es el que está transmitiendo. Entonces, obviamente esa búsqueda de a ver qué aparatos hay en el entorno hace que consuma más energía. Dice, si los dispositivos Bluetooth no intercambian datos, entonces se establecen el modo de espera para ahorrar energía quedando en la escucha de mensajes. O sea, aunque tú lo tengas activado, pero no está recibiendo ningún dato, no está conectado a ningún aparato, entonces se pone en modo de espera y ahorras energía. Pero si tú quieres acabar, o sea, que no se lleve nada de energía y no esté en el modo de espera, pues lo puedes deshabilitar ya. Si la potencia de transmisión que se usa como especificación es de 1 megawatt, bueno, 1 miliwatts, para un alcance de 10 metros, aunque aquí te maneja aproximadamente 1, y 100 miliwatts para un alcance de hasta 100. Obviamente, entre más potencia le pongas, más problemas tienes con la salud. Acuérdate lo que decía el video, ¿no? Y aquí tenemos nosotros el celular medio, tenemos el del clase 3, que es el que tiene un alcance de 1 metro, el clase 2, que tiene un alcance hasta de 10 metros, y el clase 1, que es hasta de 100 metros. Dice, a las conexiones de Bluetooth se les clasifica por su clase, habiendo 3 clases, ya lo vimos, ¿verdad? Son estas. Esos alcances, como todas las transmisiones de radiofrecuencia, dependerán de los obstáculos que hay en medio y medios físicos por donde se propaguen las ondas, paredes, muebles, gente y otros equipos. Las interferencias con otros dispositivos inalámbricos y el nivel de batería del dispositivo móvil, porque si está acabando la batería y lo tienes en modo de ahorrar batería, pues obviamente lo que se ve afectado el Bluetooth entra en su alcance y hasta en su velocidad. Y tenemos la WPAN, que viene siendo
un área network, o sea, es el Personal Area Network, eso es el PAN, ¿sí? Y esto es cuando tú tienes un dispositivo como por ejemplo una laptop aquí, que tienes conectado varios dispositivos, se crea una red inalámbrica que se llama PAN, Personal Area Network, lo que significa PAN, o red de área personal. Es un estándar de red para comunicación entre distintos dispositivos, computadoras, puntos de acceso a Internet, teléfonos celulares, PDAs, las tablets, dispositivos de audio, impresoras cercanas al punto de acceso. Estas redes normalmente son de unos pocos metros y para uso personal, obvio. Si es para un cuarto, 2 cuartos. El espacio personal abarca todo el área que se puede cubrir la voz. Puede tener una capacidad de rango de 10 terabits por segundo, o sea, es bastante velocidad, ¿verdad? De 10 terabits hasta los 10 terabits es lo mismo, ¿no? Además que aquí se equivocaron, hay una diferencia, pero bueno, más o menos como 10 terabits por segundo. O sea, pues terabits, ya que saben, por 10 a la 12. Y 10 por 10 a la 12, o sea, un 10 seguido de 12 ceros, bit por segundo, son bastante rápidos. Existen soluciones, ejemplo Bluetooth, que operan a la frecuencia libre de instrumentación, ciencia y medicina, con sus siglas en inglés, lo que te decía que también ellos ocupan esa frecuencia, en su respectiva banda de frecuencias, que es 2.4, también es 2.45. Los sistemas PAN podrán operar en las bandas libres de 5 GHz, o sea, te pasas, te sales un poquito de la que viene siendo 2.4 hasta que llegas al 5 GHz o incluso mayores que estas. Entonces ya creas una red inalámbrica. Pero pues obviamente es el PAN que se refiere al Bluetooth, pues tiene que estar a la frecuencia de 2.4, no vas a hacer la de 5. Ya esto sería para otras aplicaciones. El PAN es un concepto de red dinámico que exige soluciones técnicas apropiadas para esto. Y vamos a dejar para la próxima clase las normas que regulan el Bluetooth, porque están muy pesadas y ahorita ya estamos cansados, tanto ustedes de escucharme como yo de hablarles. Entonces, eh, probablemente es que te digo, si me deja el curso que estoy tomando, pero que ya se va a acabar pronto, nos vamos de vacaciones junto con el término el feliz término de ese curso, que ya me da migraña. Les voy a pasar en esta semana les voy a pasar las asignaciones que van a entregar. Acuérdense que ya no las voy a entregar ya no las voy a pedir por Teams, todas las voy a pedir por Edmodo, por la situación que les decía, es muy difícil para mí estar integrando todos los trabajos en diferentes plataformas, y luego se me va alguno y luego me reclaman, pues es que no lo vi, o sea, tampoco puedo estar al pendiente de todas las plataformas simultáneamente, sobre todo que ustedes están entregando constantemente. Entonces, para quitarme dolores de cabeza, y así literalmente dolores de cabeza, me da migraña todo eso, voy a pasar solamente a la plataforma Edmodo, ahí recojo los trabajos, ahí los califico y así vamos a trabajar el segundo parcial. Así que estén al pendientes, probablemente hoy o mañana, es que es una cuestión de que me dé tiempo, no me lo doy porque ya no me alcanza el tiempo, necesito un día de 48 horas, ¿no? Para poder pasarles ahora sí las asignaciones. Una de ellas va a ser la de Bluetooth, ¿ok? Entonces, si no hay dudas o preguntas, nos veríamos mañana. Déjame terminar la grabación.